Mis padres le dejaron todo a mi hermana consentida. Un mes después de que le dejé de apoyo, mamá me envió, la hipoteca está vencida. Yo solo respondí con una línea, tú la eligiste, pregúntale. Me llamo Emily. Tengo 34 años y, durante la mayor parte de mi vida adulta, creí ser la responsable, la hija que mantenía unida a la familia. Mientras mi hermana menor, Megan, pasaba de un trabajo impulsivo a otro, yo me mantuve con los pies en la tierra. Trabajé duro, ascendí, y cuando mamá y papá necesitaron ayuda con la casa, fui yo quien intervino discretamente. ¿La hipoteca? La pagué cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿La comida? Les enviaba una mensualidad sin que me la pidieran. ¿Reparaciones, facturas atrasadas, emergencias? Yo era su refugio silencioso. Nunca esperé un desfile ni aplausos. Es lo que hace la familia, ¿no? Pero todo cambió el día que me topé con el testamento. No estaba destinado a que yo lo viera. Estaba en su casa, ayudando a papá a ordenar unos papeles viejos. Finalmente admitió que les costaba organizar todo y me preguntó si podía escanear y digitalizar un montón de documentos. Así que me senté a la mesa del comedor, hojeando sobres y archivos, tomando un café tibio mientras papá veía las noticias de fondo. Entonces lo vi. Una carpeta con un plan estatal y un testamento. Dudé. No husmeo. No soy así. Pero una parte de mí, un pequeño e inquieto instinto, me decía que mirara. Quizás era curiosidad. Quizás era miedo. Sea como sea, abrí la carpeta. Leí cada línea, cada cláusula. Y ahí fue cuando se me cayó el alma a los pies. Todo iba a parar a manos de Megan. La casa, los ahorros, el coche, el seguro. Todos los bienes de mis padres. Cada parte de la vida que les había ayudado a mantener estaba en manos de la única persona que jamás movió un dedo por ellos. Mi nombre apareció una vez. En una sola frase vacía, expresamos nuestro amor y gratitud a nuestras dos hijas. Eso fue todo. No me habían dejado nada. Ninguna explicación. No, gracias. Ningún reconocimiento a los miles que gasté los fines de semana que dejé, los sacrificios que hice. Solo amor y gratitud. Megan, la misma mujer que una vez usó su coche para cruzar las fronteras estatales y perseguir a un tipo que conoció en un bar. La misma que me pidió prestada la tarjeta de crédito y desapareció 2 meses. Se lo llevó todo. Me quedé allí sentado, mirando el periódico. Me temblaban las manos. Se me hizo un nudo en la garganta. Ellos lo sabían. Tenían que saber lo que había hecho por ellos. Tenían que recordar la noche que estuve 2 horas al teléfono con el banco para evitar la ejecución hipotecaria de su casa. O cómo pagué la cirugía dental de mi madre cuando se les canceló el seguro. ¿Cómo pudieron olvidarlo? Mi padre entró en la cocina unos minutos después, completamente desprevenido. ¿Sigues escaneando esos papeles, Em? Preguntó con indiferencia. Levanté la vista, sosteniendo el testamento. ¿Querías que viera esto? Pregunté. Hizo una pausa. Su expresión cambió por un instante. Entonces llegó el suspiro. El mismo suspiro que oía desde niña cada vez que le hacía una pregunta que no quería responder. Es complicado, dijo. Eso fue todo. Ni una disculpa. Ni siquiera una explicación real. Solo 2 palabras que me dijeron todo lo que necesitaba saber. Me levanté en silencio, guardé el testamento en la carpeta y salí de la cocina. No di portazos. No grité. Pero por dentro, algo se quebró. Porque ahora lo sabía. Yo no era la hija que les importaba. Yo era la que usaban. Y ahí fue cuando me di cuenta. Si no les importé en la muerte, quizá tampoco les importé en vida. Durante 2 semanas, no llamé. No les escribí. No fui a su casa como solía hacer cada sábado por la mañana para ayudarles a pagar sus facturas, revisar el termostato o surtir sus recetas en línea. Desaparecí. Y ninguno de ellos. Ni mamá, ni papá, ni Megan se molestaron en contactarme. Pensé que quizá esperaban a que me calmara. O quizá asumieron que lo escondería bajo la alfombra, como siempre hacía. Como una hija obediente que sabía cuál era su lugar. Pero en el fondo, empezaba a darme cuenta de algo más feo. No se dieron cuenta de que me había ido. No extrañaron la ayuda. Porque nunca la habían considerado realmente como tal. Trataron mi apoyo como ruido de fondo. Siempre ahí.
Siempre confiable. Nunca reconocido. Entonces, el silencio se rompió. Llegó en forma de un mensaje casual y pasivo-agresivo de mi madre. Hola, cariño. La calefacción está fallando otra vez. ¿Podrías echarle un vistazo antes del fin de semana que viene? Gracias. Sin disculpas. No se menciona el testamento. Solo se asume que aparecería y arreglaría todo como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. De verdad creían que fingiría que esto no existía. Que aparecería con una llave inglesa y una sonrisa y seguiría fingiendo que no sabía que me habían excluido de todo. Que no sabía que, para ellos, solo era el manitas de la familia. Útil, confiable, desechable. Escribí una respuesta breve. Lo siento. Tendrás que llamar a alguien más. Un minuto después, llegó otro mensaje. Esta vez de mi padre. No te pongas dramático. Simplemente no creíamos que necesitaras nada del testamento. Tienes tu vida bajo control. Eso me hizo reír. Como si ser responsable, ser quien tiene todo bajo control, significara que no mereces reconocimiento. Como si la competencia te descalificara para el amor. No respondí. Pero entonces Megan me envió un mensaje. Claro que sí. Oye, hermana. Mamá dice que te estás portando raro. ¿Puedes tranquilizarte? No es para tanto. Parpadeé al leer el mensaje. Apreté la mandíbula. ¿No era para tanto? Estaba a punto de heredar la casa. Pagué la mitad de la hipoteca durante 5 años. Y no fue gran cosa. Luego pagué la hipoteca. Le respondí. Me respondió con un emoji de risa. Pues, chica, no puedo permitirme eso. Eso es lo tuyo. Ese fue el momento en que encajó la última pieza del rompecabezas. Nunca esperaron que heredara nada. Porque a sus ojos, ya tenía lo que se suponía que debía tener. Responsabilidad, no gratitud, ni respeto. Solo la obligación de asumir su responsabilidad en silencio, permanentemente. Esa noche tomé una decisión. No más pagos. No más favores. Ya no tendrán que arreglar las cosas rotas de su casa ni de sus vidas. Podrían llamar a un contratista, a un vecino, a Megan. A ver cuánto les alcanza esa herencia cuando ya no sea yo quien sostenga el techo. 3 días después de dejar de responder, comenzó la campaña de culpa. Empezó de forma pequeña, incluso sutil. Un mensaje de voz de mamá que no contesté. Hola, cariño. Estamos un poco atrasados con la factura de la luz. No te pido nada. Solo pensé que deberías saberlo. Te amo. Claro. No pregunto. Solo me informa. Igual que un cajero te informaría que tu coche no pasó, esperando que sacaras otro. Lo borré. Entonces papá llamó. Yo también lo ignoré. Esta vez no dejó ningún mensaje, solo una llamada perdida, como una amenaza silenciosa rondando en mi registro de llamadas. Y entonces Megan, como era de esperar, lo destapó todo. Están muy preocupados, Emily. ¿Sabes que a mamá le sube la presión cuando está estresada? ¿Podrías hablarles y dejar de ser egoísta? Egoísta. Ahí estaba. La palabra que siempre usan como una daga, afilada y familiar. Lo miré un minuto entero antes de responder. ¿Fue egoísta usar mis ahorros para pagar las facturas del hospital de papá? ¿O cancelar mi viaje a Nueva York para que Megan pudiera disfrutar de su despedida de soltera? ¿O quizás faltar al trabajo 3 días seguidos para ayudar a mamá después de su cirugía mientras tú estabas en Coachella? No le di a enviar. No porque no fuera cierto, sino porque finalmente entendí que no importaría. Megan no lo vería. Mis padres no lo oirían. No les interesaba lo que había hecho. Solo lo que no había hecho últimamente. Y últimamente, no había sido útil. No había arreglado la calefacción. No había enviado el típico Venmo para la compra. No les había recordado que se acercaba la fecha límite para pagar el impuesto predial. Así que para ellos, yo estaba fallando. Y cuando la mula de la familia deja de caminar, quienes la montan se enfadan. Pero lo que ninguno de ellos pareció comprender es que yo ya no estaba enfadado. Ya estaba harta. Tomaron su decisión al excluirme del testamento. La última oportunidad que tuvieron para decir, te vemos, importas. En cambio, le dieron todo a Megan, la que nunca se quedaba más de un fin de semana,
que publicaba fotos de cafés con leche y selfies en el gimnasio mientras yo detenía los muebles, organizaba sus facturas, negociaba su seguro, y aún así recibía la frase, los queremos a ambos por igual. En la letra pequeña de su plan patrimonial, no era egoísta. Estaba cansada. Y por fin desperté. Esa noche, mamá me envió otro mensaje. Si perdemos la casa, espero que puedas vivir contigo mismo. ¿Y saben qué? Por primera vez en mi vida, pude. Debí saber que el silencio no duraría. Una semana después, dejé de responder por completo, sin llamadas, sin mensajes, sin solicitudes de Venmo que me hacían sentir culpable. Empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, habían captado el mensaje. No. Era sábado por la mañana, y todavía estaba en pijama, a medio tomar una taza de café recalentado, cuando llamaron de la recepción de mi edificio. Hola, señora Whittaker. Hay 2 personas abajo que dicen ser sus padres. Piden subir. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Pregunté con el corazón latiéndome. No, no pedí visitas. Sí, dijeron que era urgente. Se ven, decididos. Cerré los ojos y respiré tan hondo que sentí que me tragaba el suelo. Por favor, no los dejes subir. Dije rotundamente. Diles que no estoy disponible. Lo haremos, dijo el tipo con vacilación, pero insisten bastante. Claro que sí. 10 minutos después, recibí el primer mensaje. Mamá, estamos abajo. Abre la puerta. 5 minutos después. Papá, solo queremos hablar. Sé razonable. Y luego, como un reloj, Megan, ¿en serio, Emily, estás haciendo esperar a mamá en el frío así? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Nada. Lo que pasa es que todavía creían que presentarse en mi puerta sin invitación solucionaría de alguna manera el hecho de que me habían borrado del legado que ayudé a construir. Lo que pasa es que no lo entendieron. Esto no fue una rabieta. Fue un cierre, pero al parecer necesitaban escucharlo en persona. Tomé mis llaves, me puse una sudadera y bajé las escaleras. Allí estaban. Mamá, con sus pendientes de perla, parecía frágil, pero calculadora, como si hubiera ensayado lágrimas en el camino. Papá, rígido e indescifrable. Brazos cruzados. Y Megan, de pie junto a ellos como una fiscal presumida, lista para mediar. No dije ni una palabra. Abrí la puerta del vestíbulo lo justo para entrar. Mamá dio un paso adelante primero, con la voz ya temblorosa. Cariño, solo necesitamos 5 minutos. Eso es todo. No, dije, tranquilo y sereno. Necesitas dinero. Eso es todo. Sentía como si le hubiera dado una bofetada. No es justo, susurró. Tampoco lo es dejar a tu hija fuera del testamento. Le respondí. Digamos que estamos a mano. Papá apretó la mandíbula. No vinimos a discutir. No, dije, viniste a hacerme sentir culpable y que vuelva a pagar tus cuentas, pero ya no lo haré. Pregúntale a Megan. Megan se burló. No me metas en esto. Ay, ya estás metida. Me quedé sin palabras. Tienes la casa. Tienes los ahorros. Te prometieron todo. ¿Por qué sigo esperando que yo arregle el desastre? Nadie respondió, porque no había respuesta. Solo 3 personas finalmente obligadas a afrontar las consecuencias de sus decisiones y sin gustarles la vista. Me apoyé en el marco de la puerta. Crucé los brazos. Me criaste para creer que la familia se trataba de amor, pero resultó que se trataba de influencia. Y ahora que ya no tienes nada que decirme, estás entrando en pánico. El labio de mamá tembló. Papá apartó la mirada. Megan finalmente murmuró, estás siendo dramática. Sonreí. Número, ya terminé. Y con eso, cerré la puerta. No más escenas. No más regateos. Basta de fingir. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Debí saber que no terminaría en mi puerta. Para el lunes por la mañana, la campaña de desprestigio había comenzado, no en privado ni por mensaje, sino en el único lugar que mi madre aún consideraba sagrado, Facebook. Empezó con un estado vago en su muro. A veces, el hijo que crías con más amor es el que primero lo olvida. Corazones rotos en esta familia, se agradecen las oraciones, con un emoji llorando y una foto de hace 10 años de los 4, mamá, papá, Megan y yo,
sonriendo en una excursión familiar que había planeado y pagado. La leí en silencio, sin pestañear. Luego vinieron los comentarios. Fueron tan buenos padres. Lo siento mucho. Algunos niños simplemente olvidan de dónde vienen. Criamos bien. Gracias a Dios. A la hora del almuerzo, mi padre ya había dado su versión de los hechos. Crió a una hija con todo lo necesario, pensando que cuidaría de nosotros en nuestros últimos años. En cambio, nos dio la espalda cuando más la necesitábamos. Y para que quedara claro, me etiquetó. Le decían al mundo que los había abandonado. Que era fría, egoísta y desagradecida. Que era la villana de una historia que habían tergiversado para adaptarla a su narrativa de víctima. Y luego, por supuesto, llegó Megan. Publicó una foto con filtro de ella sentada junto a su mamá en el columpio del porche. El rostro de su mamá se giró ligeramente, con los ojos brillantes, como subtítulo. Ella no se merece esto. Ninguno de ellos lo merece. Pero seguiré presente, incluso cuando otros no lo hagan, porque eso es lo que significa la familia. Sin nombres, sin acusaciones directas. Solo las insinuaciones necesarias para que todos supieran quién era la hija mala. Miré mi teléfono con incredulidad. Había guardado silencio. No había compartido el testamento. No había publicado capturas de pantalla ni las había hecho públicas. Pero no tenían esa moderación. Querían compasión. Querían aliados. Y, sobre todo, querían controlar la narrativa. Bueno, ya no. Esa noche, me senté y escribí una publicación. Nada dramático. Nada emotivo. Solo la verdad. He guardado silencio mientras mi familia convertía esto en un espectáculo público. No entraré en detalles. Pero esto es lo que diré. Durante 5 años, apoyé económicamente a mis padres mientras mi hermana no aportaba nada. Pagué su hipoteca, sus compras, sus reparaciones. Lo hice por amor, y nunca pedí reconocimiento. Entonces descubrí, sin querer, que me habían borrado del testamento. Todo iba a mi hermana. Nada de conversación. Sin explicación. Ellos tomaron su decisión. Y ahora yo he tomado la mía, dejar de ser utilizada, dejar de pagar por el amor que nunca recibí de verdad. Si eso me hace egoísta ante sus ojos, que así sea. Pero no me disculparé por proteger mi paz. Y no me dejaré silenciar por la culpa. Presioné publicar. Y por primera vez en todo este lío, sentí algo parecido a la paz. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque por fin había dejado de esconderme. Avísenme si quieren pasar a la 6ª parte, donde todo se intensifica una última vez. No esperaba la avalancha de mensajes que recibí después de publicar mi verdad. Algunos eran mensajes de apoyo amables y discretos de viejos amigos, compañeros de trabajo e incluso 2 primos que admitieron que siempre habían sospechado que algo andaba mal con la forma en que me trataban. Otros no fueron tan amables. Una amiga de la iglesia de mi mamá me escribió directamente. No sé qué pasó entre tú y tu familia, pero ventilar trapos sucios así. Así no se comportan las buenas hijas. Y Megan no había terminado. Publicó una serie de historias en Instagram, sin mencionar mi nombre, pero dejando perfectamente claro a quién se refería. Capturas de pantalla de mi publicación recortadas lo justo para protegerla de responsabilidades. Fotos de ella abrazando a nuestros padres con subtítulos como, la familia de verdad aparece sin que nadie la pida. Hay gente que cree que el dinero los hace mejores. Yo solo creo que los hace más fríos. Y entonces llegó el momento clave. Publicó una captura de pantalla de Venmo, una transferencia de $1000 a nombre de mamá y papá, porque el amor no se salta a los pagos. Los comentarios fueron todo elogios. Eres increíble, Meg. Tus padres tienen suerte de tener al menos una hija que se preocupa por ellos. Ojalá mis hijos fueran más como tú. Ni siquiera pude respirar al leerlo. ¿Esos $1000? Fue un único pago simbólico después de 5 años de pagarles las cuentas y ser borrado sin dudarlo. Pero la apariencia importaba más que la verdad. Entonces me di cuenta de que no se trataba de quien había hecho más. Se trataba de quien se veía mejor haciendo menos. Y en ese juego retorcido, Megan siempre ganaba. Aún así, guardé silencio hasta que llegó la carta. Una carta de verdad, escrita a mano, como si estuviéramos en una telenovela del siglo XIX. Era de mi madre. Querida Emma, nos destroza que hayas decidido darle la espalda a esta familia por algo tan insignificante.
el testamento se puede cambiar. Lo sabes, pero tu comportamiento. Eso dejará huella. Tu hermana está intentando ayudarnos con esto. Ella también está desconsolada, aunque lo disimula bien. Queremos seguir adelante como familia, pero debes disculparte públicamente. Hasta entonces, cortamos el contacto por nuestro propio bienestar emocional. Querían una disculpa después de todo. Que me disculpara por revelar la verdad, por no dejar que me manipularan para que volviera a la sumisión. Esa noche, me senté en mi apartamento con la carta en una mano y una cerilla en la otra. No lo quemé, pero tampoco respondí porque hay algo que nadie te dice. A veces la verdad no basta para cambiar a la gente. No quieren hechos. Quieren consuelo. Quieren la ilusión de tener razón, aunque eso signifique vivir en una mentira. Pero yo ya no quería ofrecer consuelo a costa de mi cordura. No perdí a mi familia. Me alejé de un sistema que nunca se construyó para apoyarme. Y al hacerlo, encontré algo mejor. Claridad. Ahora por fin lo sé. La sangre no es lealtad. El amor no tiene condiciones. ¿Y la paz? La paz es cara, pero vale cada paso que se da para conseguirla. No todas las historias terminan en reconciliación. A veces, todo termina eligiéndote a ti mismo. De una vez por todas y sin remordimientos. Si esta historia te conmovió o te recordó algo que has vivido, no te vayas. Deja un comentario. Comparte tu opinión. Y si crees que las historias reales merecen ser contadas, suscríbete al canal. Aquí decimos las verdades silenciosas en voz alta y siempre eres bienvenido.